El día de hoy vamos a avanzar el siguiente tema, que es desarrollo infantil. La anterior clase habíamos llevado el tema de crecimiento infantil. Esta parte de lo que es el desarrollo infantil son más capacidades, son más acciones que los niños van en todo caso van a desarrollar de acuerdo a lo que son las estimulaciones, de acuerdo a lo que es la misma motivación del entorno familiar, del entorno social, pero que cada etapa de lo que son los periodos de vida, de la edad sobre todo, pues vamos a identificar acciones que ese niño debería saber realizar. Entonces ustedes como médicos generales, como médicos que van a empezar a trabajar en un primer nivel, en un centro de salud, ustedes tienen que saber lo que es normal, ¿no? Como siempre les voy diciendo, porque si ustedes no saben qué es o no saben identificar qué es lo que tendría que hacer ese niño en un cierto periodo de edad, seguramente lo van a dejar pasar. Entonces, si eso pues va a repercutir en su vida de ese niño, el cual podríamos nosotros fácilmente derivarlo tal vez a un subespecialista o hacer algunos estudios complementarios que podrían estar asociados a su retraso o a su problema pues que está haciendo de que su evolución no sea favorable, ¿no? Entonces, estos son los objetivos que nosotros vamos a ir viendo. Ya vimos en nuestra primera clase esto de lo que es el crecimiento, ahora vamos a ver lo que es el desarrollo. ¿Alguno de ustedes recuerda cuál es el concepto de lo que es crecimiento? ¿Qué habíamos dicho que es crecimiento? Es el aumento tanto del número de células como el tamaño. Hay una hiperplasia y una hipertrofia. Eso. Entonces, dos puntos importantes, ¿no? La hiperplasia y la hipertrofia celular. Prácticamente, ¿qué van a hacer? Que vayamos aumentando de lo que es el volumen, que vayamos aumentando en lo que es el tamaño o el crecimiento de alguna estructura específica, ¿no? ¿Y qué es el desarrollo? ¿Se acuerdan? Prácticamente lo que es el desarrollo, bueno, antes que veamos ese video, esto es importante que ustedes vayan a diferenciar. Prácticamente el desarrollo no va a ser eso de lo que es el aumento, el incremento del tamaño celular, sino que va a ser la diferenciación, o sea, la especialización, como ustedes quieran, que van a tener lo que son los órganos, que van a tener lo que son los sistemas y que van a ocurrir en distintas y específicas estructuras, ¿no? Que van a conducir a que estos niños adquieran alguna capacidad, adquieran alguna conducta específica o desarrollen esas características de aprendizaje que en un momento pues la aprendieron, ¿no? Entonces todos estos desarrollos, todo lo que es esto del desarrollo va a estar, como quien dice, va a estar influenciado tanto por los factores biológicos y por los factores ambientales que les vamos a ver posteriormente. Entonces, en esta parte vamos a ir viendo entonces ahora lo que es el desarrollo, ¿ya? Entonces, el desarrollo psicomotor, pues básicamente lo vamos a definir. Estos niños van a adquirir ciertas funciones, van a adquirir ciertas habilidades, van a adquirir ciertas destrezas que van a ir mejorando en cada periodo, que van a ir mejorando a medida que vayan pasando los días, a medida que vayan pasando lo que son los meses y los años, ¿no? Entonces, todos estos cambios va a permitir que este niño pueda adaptarse al medio, al medio o al entorno social, y además también va a poder, a pesar de poder adaptarse, va a poder también modificar algunas características para poder, como quien dice, sobrevivir y adaptarse en este medio de vida extrauterino. Entonces, este desarrollo psicomotor va a ser fundamental que nosotros sepamos cuáles van a ser las características principales de cada etapa. Porque si nosotros vamos a encontrar algunas deficiencias o algunas ausencias o faltas, vamos a ir prácticamente a pensar que estamos ante una presencia de una disfunción del sistema nervioso central. Que nos estamos refiriendo prácticamente a que va a haber algún problema en el desarrollo
neurosensorial, neuromotor, entonces en algún problema del sistema nervioso central. ¿Ya? Pues aquí vamos a tener varios parámetros para poder valorar todo lo que es este desarrollo psicomotor. La más clásica que seguramente ustedes han debido escuchar, el test de Denver. Este test de Denver fue el primer test que se utilizó para poder valorar el desarrollo neurológico de estos niños, pues, ¿no? Desde lo que es el nacimiento hasta los 6 años. Pero ahora este test de Denver en la actualidad ya no lo usamos mucho, pero aún seguimos manteniendo las 4 características o 4 evaluaciones importantes que las vamos a mostrar en las siguientes diapositivas, ¿ya? Ahora vamos utilizando el test de PETS, el test de ASQ, entonces son test que tienen ciertas modificaciones, pero más o menos lo que es las características mayores o las características grandes de lo que son los grupos, vamos aún, como quien dice, manteniendo. Entonces, esto es importante también. Ustedes saben que actualmente van a ir ustedes escuchando esto de lo que es el diagnóstico de los niños con autismo. Entonces, se recomienda realizar un cribado de autismo a todos los niños de 18 a 24 meses, ¿ya? Entonces, igual tenemos un cuestionario específico para poder realizar este diagnóstico. El BICHAR, que es el más utilizado, pero bueno, prácticamente esto lo van realizando lo que son específicamente los subespecialistas, como en este caso los neurólogos infantiles, ¿no? Este es otro tema para poder charlar y conversar, porque es un tema también bastante amplio, ¿no? Pero para que ustedes puedan recordar y en algún momento también podamos derivar a algunos niños que tengan o sospechemos de este diagnóstico, pues, ¿no? 18 a 24 meses, cuanto más temprano hagamos ese diagnóstico, va a ser mejor el pronóstico y el tratamiento mismo de estos niños. El desarrollo psicomotor, prácticamente el desarrollo psicomotor, como ya lo habíamos mencionado, vamos a valorar todo lo que es la maduración de lo que es el sistema nervioso central. Esta maduración del sistema nervioso central va a tener un orden establecido, va a tener una secuencia establecida, prácticamente características que nosotros vamos a ir viendo. Por ejemplo, si vemos en el área motora o motor, los niños van a empezar, antes de caminar, van a aprender a qué, a gatear, van a aprender por lo menos como quien dice, a estar en bipedestación, a estar de pie. Entonces vamos a ir teniendo algunas características que vamos a ir aprendiendo primero. ¿Para qué? Para poder desarrollar otras características más específicas, otras acciones. Prácticamente todo esto va a constituir un aspecto evolutivo, ¿no? Entonces ese aspecto evolutivo le va a ayudar a este niño a adaptarse al medio o al entorno social y, como que dice también, a sobrevivir, ¿no? Entonces todo este desarrollo del sistema nervioso central se va a dar secundario ¿a qué? A la maduración, a la proliferación de lo que son las células dendríticas y a la mielinización axónica, ¿no? Que van a ser los responsables fisiológicos de todo lo que es este proceso de la maduración del sistema nervioso central. Bueno, esto es importante, entonces vamos a recordar que el desarrollo psicomotor tiene un orden preestablecido, tiene una secuencia clara y una secuencia predecible. ¿Por qué? Porque ya tenemos estudios y tenemos también esas tablas que nos van a ayudar o permitir ver cuál es el desarrollo o el aspecto, tanto en la parte motora, tanto en la parte social, tanto en la parte del lenguaje. Vamos a tener situaciones, acciones predecibles que ese niño va a tener que desarrollar en algún periodo o tiempo de vida. Como les habíamos mencionado, prácticamente estos van a tener factores que van a modificar o van a retrasar o también pueden ser factores que pueden adelantar este desarrollo psicomotor. Por ejemplo, los factores externos como la alimentación, el vínculo entre la madre y el hijo, la estimulación sensorial oportuna, van a hacer que tengamos un desarrollo psicomotor adecuado, ¿no? Pero los factores negativos como una asfixia, una alteración metabólica, algunos traumas en el sistema nervioso central, algunas malformaciones congénitas y algunas infecciones maternas van a hacer que
nuestro niño no se desarrolle de una forma adecuada en cuanto al desarrollo psicomotor. Entonces, todos estos aspectos negativos nosotros la tenemos que identificar. ¿Para qué? Para que ese niño no tenga esas secuelas, o por lo menos podemos aminorar esas alteraciones que podrían existir, ¿no? Esta es la tablita de Denver, o el test de Denver, el clásico. Vale la pena que nosotros vayamos, como quien dice, evaluando todo lo que son estos 4 puntos, evaluando todo lo que son las etapas o las edades en las que vamos a identificar cierto tipo de acciones, cierto tipo de características, porque a través de eso nosotros vamos a decir, ese niño tiene un desarrollo neurosensorial o un desarrollo neurosensitivo dentro de lo que es lo normal. Entonces, por ejemplo, si te llega un niño a los 8 meses y te dice el papá o la mamá, te dice, mi niño todavía no se sienta, tiene 8 meses, ¿qué le van a decir? Está bien, señora, lléveselo a su niño y no pasa nada y el próximo mes nos vemos. ¿Qué creen? ¿Estoy haciendo bien? ¿O estoy haciendo mal? ¿O no tiene relevancia? ¿Qué dices? Yo soy el papá y te traigo a mi niño, tiene 8 meses. Te digo que mi niño todavía no se sienta, pero bueno, se lo ve bien. ¿Qué me dices? No sé. Sobrinos. Pero te van a caer esos niños, el vecino te va a llegar con ese niño y te va a decir, tú que estás estudiando medicina, ya estás en tu último año, ¿qué me dices? Bueno, todavía no he llevado pediatría, sí me voy a pedir. ¿Quién tiene alguien? ¿Quién opina? ¿Quién dice algo de esto? ¿Qué dice? Para eso, ahora vamos a estar, como quien dice, atentos a estas acciones que estos niños tienen que realizar a cierta etapa de edad, ¿ya? Entonces, vamos a hacer relevancia en esto porque prácticamente si yo me pongo en ese lugar y le digo que no pasa nada, ese niño a los 8 meses ya debería sentarse. Entonces, si no sabe o si no puede hacer esa acción, ya tengo que estar pensando en algo neurológico, en algún problema o en alguna secuela que ese niño haya tenido. Probablemente sea prematuro, no sé, haya sido prematuro. Probablemente tal vez haya tenido alguna infección como toxoplasmosis, citomegalovirus, que hayan alterado en su desarrollo motor, en su desarrollo, pues, en estas acciones, ¿no? Entonces vamos a ir viendo. Entonces, esto es un punto muy importante. En recién nacidos prematuros hay que revisar la edad corregida para la evaluación del desarrollo psicomotor hasta los 2 años. Punto muy importante, acuérdense de eso, porque no a todos vamos a medirlos con la misma vara. Entonces tenemos que también tener algunas características importantes. Bueno, el test de Denver, las herramientas que vamos a utilizar, vamos a recolectar prácticamente nuestros datos mediante la observación, mediante la evaluación de algunos datos y vamos a evaluar ciertos tipos de funciones en estos niños, ¿ya? Entonces aquí vamos a prácticamente, nos va a indicar si el desarrollo psicomotor del niño es acorde a lo esperado para su edad y su función es prácticamente preventiva. Aquí vamos a utilizar lo que son estos cubos, las campanas, los lápices, las sonajeras y vamos a evaluar estos 4 puntos importantes. Una motricidad fina, una motricidad gruesa, la sociabilidad y la adquisición de lo que es el lenguaje. Este es el test de Denver, que ahorita vamos a verlo. Bueno, nuevamente volvemos a repetir 4 puntos o áreas que vamos a ir valorando en los niños en nuestra consulta. Pues prácticamente ustedes van a hacer esto, porque van a hacer esto de lo que es el continuo de la vida en el área donde vayan a trabajar. Y créanme, como médicos generales, lo primero que les llega pues son niños o son mujeres embarazadas. Ya las personas adultas casi generalmente no se vienen a la ciudad, ¿no?
Entonces aquí vamos a ir viendo área motora gruesa, área motora fina. ¿Qué vamos a ver en esta área? Pues prácticamente vamos a ver el control de lo que es la postura en el área motora gruesa. Mientras que en el área motora fina vamos a ver ya la coordinación de lo que es la parte visual y la parte motor. ¿Ya? Y en la parte de lo que es el área de la socialización, prácticamente vamos a ver el comportamiento de ese niño en el entorno social, en el entorno familiar, cómo se va alimentando, cómo va realizando algunas acciones en cuanto al aprendizaje, y vamos a ir valorando la inteligencia de estos niños, ¿no? Mientras que en el área del lenguaje, básicamente vamos a ir viendo el desarrollo tanto de lo que es la audición, porque van de la mano también de la parte de lo que es el lenguaje. Y vamos a ir viendo también algunos estudios específicos que tenemos que realizar en estos niños para poder identificar si hay algo extraño o malo, ¿no? Bueno, aquí vemos lo que es primero lo que es el área motora. Vamos a ir viendo el área motora, ¿ya? Entonces, como habíamos dicho que hay un área gruesa y un área fina. El área gruesa prácticamente vamos a ir a ver lo que es la parte de si el niño se va a mantener de pie, si el niño se va a empezar, como quien dice, a realizar cierto tipo de acciones. La parte de lo que es el desarrollo motor siempre va a ir de lo que es el desarrollo céfalo-caudal, o sea, de la cabeza hacia los pies. Vamos a ir adquiriendo habilidades en ese sentido, ¿ya? Entonces aquí vamos a tener lo que es la coordinación muscular, el mantenerse en equilibrio, los cambios de posición, y esto es muy importante que ustedes vayan, como quien dice, aprendiendo. Por lo menos estos 5 puntos se lo aprendan de memoria, ¿no? Entonces, como habíamos mencionado, la primera, como el desarrollo va a ser céfalo-caudal, la primera estructura que el niño va a lograr, como quien dice, controlarlo, va a ser la parte de la cabeza. Pues ya a los 3 meses el niño va a poder sostener lo que es el cuello, va a poder sostener lo que es la cabeza. A los 6 meses ya este niño va a poder sentarse. Ya a los 9 meses este niño va a poder gatear. A los 10 meses ya va a poder pararse. Y a los 12 meses ya va a poder caminar. Pero vamos a ir hablando de ciertas características específicas en sí, en cada trimestre de la edad, por lo menos hasta el primer año de vida. Entonces, en el área fina vamos a ver todo en esta parte de lo que es la motricidad fina, vamos a ver lo que son los movimientos más controlados, los movimientos más específicos, que van a ir relacionados en cuanto a lo que es la parte visual y lo que es la parte motora, o la parte de lo que son las acciones de las extremidades. En esta primera parte, ustedes recuerdan la primera clase donde hemos avanzado, que todos los recién nacidos tienen algunos movimientos o reflejos primitivos. Estos reflejos primitivos aparecen, la mayoría de ellos, cuando nacen, y tienen un tiempo de ausencia o un tiempo donde van a desaparecer, ¿no? Que ahora vamos a ir a repasar en esta clase, pero recuerden ustedes qué reflejos primitivos tenemos, o recuerdan. Reflejo de la búsqueda, reflejo de la marcha, reflejo plantar. ¿Qué más? Eso. Y el reflejo de Moro, ¿no? Entonces son reflejos que ustedes también tienen que saber en qué momento esos reflejos tienen que desaparecer. ¿Por qué? Porque nos indica el desarrollo del sistema nervioso central, ¿no? Los lactantes también vamos a tener acá, ya no van a ser reflejos primitivos, sino van a ser movimientos que van a ser movimientos voluntarios, ¿ya? Entonces vamos a ir viendo cada una de estas características en las siguientes diapositivas. Bueno, como yo les decía, vamos a ver lo que es este test de Denver, pero actualmente vamos utilizando estos tipos de test, pero que en ellos vamos valorando siempre lo que son los movimientos, tanto motores finos como gruesos, y el lenguaje y el desarrollo social, ¿no? También tenemos lo que es la escala de evaluación del nivel psicomotor. Ustedes mismos van a ir viendo, no sé si alguno de ustedes en la parte práctica, los que llenamos el cartón de vacuna, si vieron ahí
tenemos un cuadrito a la parte posterior y donde vamos viendo ciertos tipos de características o de acciones que el niño tendría que realizar en un periodo específico. Bueno, es el test de simplificado de Gesell. Vamos a ir viendo que el primer trimestre, el segundo trimestre, el tercer trimestre, el cuarto trimestre, ¿qué deberían realizar en cuanto a lo que son estos 4 grupos, pues, ¿no? Por ejemplo, el primer trimestre, o sea, hasta el tercer mes deberían tener ya un control cefálico, al segundo trimestre deberían ya sentarse, al tercer trimestre deberían ya estar parados y al cuarto trimestre ya realizar lo que es la marcha, ¿no? En la parte adaptativa vamos a ir teniendo en el primer semestre un seguimiento ocular incompleto, los ruidos van a ser más guturales y la relación audiovisual también va a ir, como que dice, empezando a sensibilizarse, empezando a tener un poquito más de acción como en el entorno social, ¿no? Y en el segundo trimestre igual vamos a ir viendo lo que son estas, en la parte de lo que es la adaptación, el seguimiento ocular completo, van a vocalizar ya en la parte del lenguaje y van a jugar ya con las manos, ¿no? En el tercer trimestre ustedes vean, prácticamente vamos a ir teniendo ciertos tipos de acciones o evoluciones específicas que las vamos a ir mencionando posteriormente. Vean ustedes, este es el test de Dehner. Aquí vamos a tener lo que son las edades, el año, los meses, y de acuerdo a las características de estos niños vamos a ir teniendo lo que son las características o acciones que deberían realizar en estos 4 grupos que vamos a ir viéndolas. Por ejemplo, ahora empezamos. Vamos a empezar a hablar sobre lo que es la motricidad gruesa. En esta parte de lo que es la motricidad gruesa, creo que este dibujo lo dice todo. Un recién nacido, prácticamente en esta parte vamos a ir a controlar lo que es la parte de lo que es la cabeza y el cuello, ¿no? Ese control cefálico. Entonces, incluso estos niños, pues, como un intento de sobrevivir, incluso también adquieren esa capacidad, ¿no? Porque si los ponemos a estos niños en esta posición, hasta pueden asfixiarse, ¿no? Entonces, pero adquieren esa capacidad para que no les pase eso, ¿no? Pero los primeros días hay que estar bastante cuidadosos en ese aspecto, ¿no? Entonces, si los ponemos boca abajo de estos niños, ya en el primer trimestre, hablamos del primero hasta lo que son los 3 meses, vamos a ir viendo que estos niños van a poder levantar la cabeza por lo menos a unos 45 grados y van a poder traccionar la misma, y además también van a poderse mantener erguidos, pues, y firmes con la parte de lo que es la cabeza, ¿no? Entonces, y en la parte de lo que es ya el segundo trimestre, también hablando de la motricidad gruesa, hablamos de los 4 a 6 meses, ya estos niños prácticamente van a poder levantar lo que es el tronco y la cabeza, van a poder apoyarse de manos, como ya empezando, como quien dice, el gateo, ¿no? Mantienen, básicamente ya estos niños se pueden sentar o sentarse con apoyo y se mantienen solos, algunos también hasta ya pueden mantenerse solos sin apoyo, ¿no? Pero donde vamos a tener prácticamente ese logro de poder sentarse, ya va a ser básicamente en lo que es de los 7 a 9 meses, en el tercer trimestre, básicamente, ¿no? Entonces vamos a ir viendo lo que vean ustedes, prácticamente estos niños se van a sentar solos, sin apoyo, van a poderse parar, incluso van a poder caminar apoyándose con los muebles y todo eso, ¿no? Entonces, recuerden, tercer trimestre. Vamos a ir viendo lo que es el cuarto trimestre. Básicamente a las 10 o los 12 meses, estos niños ya prácticamente gatean, ya caminan apoyándose en muebles, ya caminan tomados de la mano. O sea, prácticamente ya están en esa etapa de lo que es ya la bipedestación y lo que es la marcha sobre todo, ¿no? Entonces, recuerden eso, ya a este cuarto trimestre ya tenemos que tener esas acciones.
Básicamente ya a los 13, 18 meses estos niños ya pueden subir escaleras gateando, caminan bien solos sin ayuda, y a los 19, 24 meses, o sea, cerca de los 2 años de edad, ya básicamente estos ya tienen algunas acciones como patear la pelota, saltan, lanzan la pelota, suben escaleras con ayuda, suben escaleras tomándose del pasamanos. Entonces vamos a ir teniendo ya esas características. Ya a los 2 o 4 años, básicamente ya estos ya suben pues las escaleras sin apoyo, ¿no? Entonces ya saltan en pie y ya estas acciones las vamos a tener hasta los 4 o 5 años, donde ya van a prácticamente tener una acción más definida, más específica. Eso sería en relación a lo que es la motricidad motora. Ahora pasamos a la motricidad fina. La motricidad fina básicamente se refiere a esos detalles que nosotros vamos a tener, o a esos movimientos que vamos a tener de acuerdo a la coordinación óculo-motor. Entonces acuérdense siempre de eso. Este gráfico es muy bonito. Mira, aquí prácticamente tenemos lo que son los patrones de prensión. En los recién nacidos, estos patrones de prensión, pues vamos a tener más o menos los movimientos van a ser laterales, pues, ¿no? Laterales de los 4 a 6 meses, y vamos a tener movimientos o unos movimientos de pinzación interna a los 7 a 8 meses, y aquí vamos a tener ya una pinzación fina o directa a los 9 meses, y vamos a ir ya prácticamente teniendo o adquiriendo lo que es la capacidad y el manejo de lo que son los dedos en la parte de la prensión, ¿no? Entonces, y vamos a ir viendo estas características en cada etapa o edad de estos niños, ¿no? A los 0 a 3 meses, ustedes vean el movimiento que estos niños van a hacer, pues es un movimiento de barrido, ¿no? Es un movimiento de barrido que si ustedes tratan o ponen alguna estructura por ahí cerca, ojo, ellos no tienen todavía una visualización específica, no reconocen todavía, no tienen una visión de nitidez, pero sí van a reconocer algunos colores pues fuertes, pues, ¿no? Entonces aquí vamos a seguir, estos niños van a seguir la motricidad fina, van a seguir con la mirada a los objetos móviles, van a buscar con la mirada alguna fuente de lo que es el sonido, y mueven la cabeza y los ojos en busca de lo que son los sonidos. Y a los 4 o 6 meses prácticamente estos niños van a intentar realizar lo que es la presión de lo que son los objetos, van a tener una presión global en la mano ya más plena que la anterior, como un barrido, pues, ¿no? Y de los 7 a 9 meses, básicamente esto de lo que es la presión entre lo que es la base del pulgar y lo que es el dedo del meñique, ya vamos a tener ya más o menos una coordinación, pues, ¿no? La presión entre lo que es el pulgar y la base del dedo del índice, vamos a tener ya ese movimiento de querer tener lo que es la pinza, pues, ¿no? Y a los 10, 12 meses básicamente ya vamos a tener ya esa presión en pinza que va a ser más fina ya y más coordinada. Ya prácticamente estos niños van a poder, como quien dice, sujetar y van a poder hacer esa acción de pinzamiento, pues, ¿no? Ya donde vamos a tener básicamente la utilización del dedo pulgar y el dedo índice, pues, ¿no? Y ya vamos a tener esas características en cuanto a las acciones o la actividad que podemos hacer mediante esas acciones. A los 13 y 18 meses, básicamente aquí ya estos niños van a poder construir torres, como aquí vemos, de 3 cubos, van a producir objetos grandes, objetos pequeños en otros objetos grandes, pues, ¿no? Y prácticamente ya a los 19 a 24 meses, ya prácticamente a los 2 años, ya estos niños ya construyen más de 4 torres, ya de 3 o 4 cubos, ya construyen torres y construyen ya más cantidad y bueno, ya la parte de lo que es esa área, pues ya se va sensibilizándose más, ¿no? Ya a los 2, 4 años ya son expertos, vemos que ya estos niños ya construyen torres de más de 5 cubos, ya copian lo que son los círculos y también ya en la parte de los 4 o 5 años ya podemos copiar el cuadrado, ¿no? Entonces, si ustedes van a ver a los niños, si
siempre tienen esta primera acción, ¿no? De poder, como quien dice, hacer lo que son los círculos y van a ver que a esta edad más o menos las paredes de su casa van a estar rayadas en círculos. No hacen tanto así como cuadrados, no hacen figuritas. Van a ver ustedes que los círculos son lo primero que van a ir apareciendo, ¿no? Entonces, y vean ustedes en qué momento y en qué edad vamos a tener estas características, que es muy importante que la vayan recordando. Bueno, ahora pasamos a otra área, que es el área social. El área social, ustedes van a ver que los niños, incluso cuando ven a algún niño que nace, y van a ir viendo ustedes, y van a decir, ese niño me ha sonreído, o está soñando algo lindo, o está soñando con los angelitos, qué sé yo, cuando están durmiendo. Y esos son, como quien dice, son reflejos, o son acciones espontáneas, que no van a tener, digamos, un porqué a esas características o a esas respuestas, ¿ya? Pues de los 0 a 3 meses vamos a tener a un recién nacido o a un lactante. ¿Qué sería? ¿Lactante mayor o lactante menor? Lactante menor. Ya. Entonces a un lactante menor que va a mirar la cara, va a sonreír y espontáneamente, ¿no? Entonces, pero ya aquí, que a los 4 o 6 meses, ya esa sonrisa ya no va a ser así tanto lo que es muy espontánea, sino que vamos a tener estos niños van a tener algún interés por ciertos tipos de sonidos y van a buscar con la mirada lo que es la fuente del sonido, ¿no? Y van a sonreír espontáneamente, sobre todo ya a características que ellos van a ir reconociendo, pues, ¿no? Por ejemplo, a la mamá o a alguien conocido. Entonces ya esa relación social pues ya se va a ir haciéndose más específica. Ya a los 7 o 9 meses vemos que los niños van a poder encontrar objetos que si tú los ocultas, más fácilmente van a poder encontrar, claro, obviamente en su entorno, pues, ¿no? Y inicialmente estos niños también a esta etapa se tornan tímidos con la gente extraña, ¿no? Ya a los 10, 12 meses, o sea, ya prácticamente al año de edad, ya estos niños empiezan ya a tomar lo que es a beber de la taza, juegan ya lo que son las palmitas, se detienen a la acción del no, porque ya entienden, si tú le dices no hagas esto, no, entonces estos niños a esta edad ya van a entender esa orden de lo que es el no. Ya. Bueno, a los 13 y 18 meses vamos a ir viendo ya prácticamente, vean estas características, ya estos niños se van a empezar a alimentar ya con cuchara, van a poder, claro, obviamente esa parte o ese desarrollo no va a ser muy específico, pero van a poder ya alimentarse por sí solos, aunque sea derramando el alimento, y se van a poder vestir con ayuda y ya juegan pues solo, ¿no? Ya de los 19 a 24 meses ya se alimentan con cuchara, derramando parte del contenido, pero ya tienen una evolución más específica en relación a esto, ¿no? Y ya pueden ayudar incluso en las tareas, incluso ya aquí, como quien dice, ya los puedes utilizar, ¿no? Pásame algo, dices, ya te trae. Entonces ya aquí ya prácticamente ya estos niños se tornan bien obedientes y quieren colaborar en todo, ¿no? Bueno, a los 2-4 años ya prácticamente, esto es importante que ustedes también recuerden, cuando ya estos niños tienen que empezar a controlar lo que son los esfínteres. Prácticamente a los 2 años ya los niños ya deberían estar empezando a decir, digamos, pis, a decir popó, a empezar a controlar lo que son los esfínteres, ¿ya? Y estos niños ya empiezan a lavarse y secarse lo que son las manos por sí solos, y se ponen alguna ropa, se quitan alguna ropa, se visten sin ayuda y comparten lo que son los juegos. Ya a los 4 o 5 años ya estos niños ya empiezan a ser competitivos, ¿no? Ya empiezan a competir con su entorno social o familiar o ahí con nosotros mismos. Ya prácticamente entramos a lo que es el lenguaje. Ustedes vean, estamos yendo con lo que son los 4 aspectos principales de las valoraciones en cuanto a lo que es el desarrollo, el desarrollo neurosensorial o neuromotor, ¿no? Vamos a ir viendo acá de los 0 a 3 meses en cuanto a lo que es el lenguaje. Prácticamente
la forma de poderse comunicar con el medio externo de estos niños es el llanto, ¿no? Piden, necesitan algo, a llorar. Necesitan alimentarse, a llorar, ¿no? Están mojados, están sucios, pues a llorar. Esa es su forma de comunicación, su forma de lenguaje en esta etapa, en este periodo de la infancia, ¿no? Bueno, ríen, emiten sonidos y básicamente aquí vamos a ir viendo estas características que son muy principales, ¿ya? De los 4 a los 6 meses, estos niños ya empiezan a balbucear palabras. Entonces pueden decir ma, da. Entonces, estas balbuceadas van a ir, como quien dice, mejorando y van a ir a los 7, 9 meses. Ya esos balbuceos van a tornarse como la lea, ya, da, mama, acu, utilizan ya lo que son los consonantes, ¿ya? Entonces aquí, cuando les vayamos a preguntar entonces en el examen, cuando vemos o escuchamos palabras o consonantes en los niños, prácticamente a los 7 o 9 meses. Cuando los niños empiezan a balbucear, a los 4 a 6 meses, ¿ya? Entonces, y cuando ya ellos ya pueden decir mamá, papá, o pedir agua, o pedir algo específico, entonces a los 10, 12 meses. Ya las palabras ya se hacen más entendibles, ¿no? Entonces, y a los 13, 18 meses, pues ya utilizan más palabras, y a los 19, 24 meses, ya básicamente con esto ya se puede, como que dice, conversando, ¿no? Ya incluso entienden y van comprendiendo algunas partes del cuerpo, van conociendo su cuerpo, van reconociendo. Tú le dices, ¿dónde está tu ojo? Te va mostrando su ojo. ¿Dónde están las orejas? Te va a ir mostrando las orejas, porque ya va a empezar a reconocer y ya va a empezar, como quien dice, a tener o poder sociabilizar con los padres, ¿no? O con el entorno. Y va a poder nombrar también las figuras de una imagen y etcétera, ¿no? Entonces aquí vamos a ir viendo estas acciones, ¿ya? A los 2, 4 años ya básicamente ya estos construyen frases, cumplen órdenes ya más complejas. A los 4 o 5 años ya básicamente ya le conocen y van señalando ciertas estructuras ya por su momento, ¿no? Pequeño resumen. Todo lo que son estas capacidades de lo que es el desarrollo psicomotor, básicamente va a estar relacionado actualmente con lo que es el estímulo. El estímulo es muy importante, el entorno familiar es muy importante. Entonces van a ver ustedes que incluso se les dice a los niños, cuanto esos niños estén más relacionados con más personas, o tal vez otros niños de su misma edad o niños más grandes, van a tener tal vez un desarrollo más rápido, un desarrollo tal vez mejor que otro niño que está ahí solo en casa, que solo el papá o la mamá no tiene contacto con ese niño. Entonces, pero todo va a depender de lo que es la estimulación. Pero ustedes deben aprender todas estas características o puntos importantes para poder ver si ese niño no se está retrasando en cuanto a alguna función que debería realizar a esta edad o a estos meses de edad, ¿ya? Entonces, es muy importante que ustedes por lo menos sepamos estas características que son muy importantes, ¿ya? Entonces, al mes o al mes o a 1.5 meses de semanas, ya estos tienen una sonrisa social. A los 3 meses prácticamente empiezan a sostener la cabeza. A los 4 meses empiezan a jugar con objetos grandes con la mano. A los 5 meses la presión alternativa de lo que son los objetos. Y vean ustedes prácticamente lo que es el gateo a los 6 meses, y ya prácticamente estos niños van a empezar a caminar o a pararse primero a los 10, 11 meses y a caminar al año de edad, ¿no? Entonces ustedes van a ir viendo estas características principales que deberíamos reconocerlas o deberíamos saberlas, ¿ya? Entonces, una forma de resumen por ahí. Igual en algunos hospitales ustedes van a ver que van a tener esto marcado en la parte de lo que es historia clínica, y vamos a ir viendo lo que son
de acuerdo a lo que son las edades, vamos a ir viendo algunas acciones importantes que deberían realizar en cierto tipo o en cada etapa de vida en relación a lo que es el mismo, ¿no? Son si por primera vez, vamos a dar el primero, el segundo mes, vamos a ir viendo el balbuceo a los 2 o 3 meses, así sucesivamente vamos a ir viendo ciertos tipos de características que vamos a ir marcando o tiqueando si ese niño sabe desarrollar esas estructuras, ¿no? O esas acciones en todo caso. Vamos a ver acá prácticamente, deben ustedes, esto es importante, deben ustedes recordar que la parte de lo que es el sostén encefálico se va a iniciar a los 3 meses, la sedestación a los 6 meses, la marcha a los 12, 15 meses y la carrera a los 18 meses. Esto suele ser pregunta de examen. Entonces, sostén encefálico, a los cuantos, esos puntos importantes con que ustedes aprendan, pues seguramente van a identificar a muchos niños que no están cumpliendo o que no están llegando a desarrollar esas acciones. Bueno, prácticamente los vamos a clasificar en normal, obviamente, si todas las conductas que las hemos mencionado, pues van a estar dentro de ese entorno, van a corresponder a su edad cronológica, ¿ya? Vamos a tener un limítrofe si no ejecuta todas las conductas correspondientes a su edad cronológica, pero sí la inmediata anterior. Pues vamos a ir ya prácticamente a tener el parámetro de anormal, pues obviamente aquellos niños que no pueden ejecutar todas estas acciones o conductas correspondientes a su edad y ni siquiera las conductas correspondientes a la inmediata anterior. Vamos a ver ahora lo que es el desarrollo funcional. El desarrollo funcional de los diferentes aparatos y sistemas. ¿Hasta qué hora es la clase del grupo de la doctora Morón? 4:45. 4:45. Ya. Bueno, entonces aquí vamos a ir viendo lo que son ya más específicos de lo que es ya la parte de los sentidos. Tal vez un poquito más repasando también la parte de lo que son las áreas que ya hemos mencionado, la área del lenguaje. Aquí vamos a ir viendo el área del lenguaje que van a estar también intervenidos o afectados por factores que tanto externos como internos, ¿no? Los factores que van a intervenir prácticamente va a ser la audición. Si ustedes se dan cuenta, van a ver ustedes que nosotros a todos los recién nacidos, antes de darle de alta, les damos una prueba de lo que es la audición, les damos lo que son los potenciales auditivos evocados o las protoemisiones acústicas. ¿Para qué? Para poder determinar si este recién nacido, si este niño tiene desarrollado adecuadamente en lo que es la parte de la audición. Es muy importante esta parte de la audición porque también va a interferir bastante en lo que es la parte de que es el desarrollo del lenguaje. Entonces, para eso nosotros tenemos que cerciorarnos de que todo esté bien en este aspecto, ¿no? Bueno, vamos a tener también, van a intervenir aquí la maduración, la integridad neurológica y la normalidad de los órganos de la forma de articulación y la correcta utilización, ¿no? Las etapas del desarrollo, vamos a ver la maduración fonética, los mecanismos que van a conducir el sonido al lenguaje, los niveles del lenguaje y el retraso de lo que es el lenguaje. Aquí vamos a tener dos puntos importantes, lo que es la audición y el lenguaje comprensivo y el lenguaje expresivo. Básicamente, como ya habíamos mencionado, los niños en una primera instancia se van a comunicar mediante lo que es el llanto, ¿no? Van a decir si tienen hambre, si tienen frío, si tienen sueño, pues lo van a expresar mediante lo que es el llanto, ¿no? Y obviamente, y aquí también la parte de lo que es el lenguaje ya en el segundo mes, vamos a tener ya lo que son los sonidos, ¿no? Los sonidos de agudo cuando se les habla y los mismos van a ir mejorando o se van a ir haciéndose sílabas ya al cuarto o quinto mes y ya vamos a tener estos tipos de sílabas, ¿no? Y ya van a ir, como quien dice, formando algunas palabras ya en la parte de lo que son ya las 24 semanas, ya vamos a tener las frases o palabras ya bien formadas, ¿no? Entonces, algunas características que creo que las volvemos simplemente a repetir de lo anterior y que ustedes tienen que básicamente recordarlas, ¿no? A los 3 años el lenguaje ya es un 50% entendible, el niño con dificultades para construir frases o cuyo lenguaje es inentendible debe ser referido, ¿no? Entonces ya recuerden esto, a los 3 años por lo menos el lenguaje ya es un
50% entendido. Pues si ven que un niño que está pasando de esa edad, pues básicamente vamos a tener que referir. Bueno, la parte de lo que es la vista. En la parte de la vista van a ver ustedes que al primer mes tenemos el reflejo de fijación de la luz. Estos niños van a reconocer la cara de la madre y también van a reconocer la cara de lo que son las personas extrañas, ¿no? Simplemente aquí vamos a tener una visualización de lo que son bultos o contornos, y a los 3-5 meses vamos a tener la diferenciación de lo que son los colores y algunas imágenes que van a ganar algún tipo de nitidez, ¿no? Y a los 3 años ya ven perfectamente, pero continúan desarrollando su vista para poder distinguir los pequeños detalles. Ya, entonces, a partir ya de esta edad ya vamos a tener prácticamente ese poder de la capacidad en cuanto a lo que es la visión. De los 3 a 6 años ya prácticamente ya tenemos las características de un adulto, ya los colores y contrastes ya también van a ser más visibles, pero aún le va a faltar esa nitidez total, ¿no? Que posteriormente la van a adquirir ya a los 5 o 6 años, ya prácticamente vamos a tener las características ya de un adulto, ¿no? Ahora la sensibilidad olfativa. A partir del primer día de vida ya prácticamente los niños ya sienten lo que es la parte, o ya utilizan la parte de la olfacción, o sea, la parte olfativa, ¿no? Entonces, como ustedes se acuerdan, en la parte de lactancia materna que habíamos mencionado, que el olor, las características de la mama y todo eso, sobre todo lo que es el olor del calostro, etcétera, pues van a permitir que estos niños vayan hacia esa dirección y se puedan, como quien dice, alimentar, ¿no? Entonces prefieren el olor materno y las asocian con comida. Tiran la cabeza hacia los olores agradables y captan los desagradables, ¿no? Al primer año ya memorizan los olores de su entorno, y la sensibilidad gustativa antes del nacimiento, las pupilas gustativas se desarrollan en la etapa ya prenatal, ¿no? Ya prefieren lo dulce, detectan en la leche materna los alimentos que la madre ha ingerido, y es por eso que algunas veces va muy relacionado si hay algún problema o algo con el bebé que no quiere lactar o algo, pues es porque la mamá se echó algunas comidas especiales que tal vez al niño no le agradan, ¿no? Sensibilidad táctil. A los 0 o 3 meses es el más desarrollado, tiene una sensación de dolor, calor, frío. Por eso es que en esta parte es muy importante que cuando nosotros hagamos algún procedimiento en algún recién nacido, en un lactante menor, siempre tratemos de aliviar ese dolor o de calmar ese dolor o de prevenir ese dolor, ¿no? Estos niños, a pesar, como no hablan, no dicen que les duele, y siempre hay que ver esa parte de lo que son las sensaciones de dolor. Incluso hay tablas de expresiones de la cara o el rostro de los niños para determinar cuán doloroso es esa sensación, y de acuerdo a eso pues vamos utilizando los analgésicos, ya sean desde los más simples hasta los más complejos, ¿no? De los 3 a 4 meses ya utilizan la boca como una gran terminal de exploración, y van a ver ustedes prácticamente a esta edad, estos niños van metiendo toda la boca, ¿no? Van metiendo toda la boca, ¿por qué? Porque ya tienen prácticamente esa sensación también de querer conocer algunos tipos de sabores, ¿no? La sensibilidad auditiva, de los 0 a 2 meses pueden ya diferenciar lo que son los sonidos similares, giran los ojos hacia la dirección donde viene el sonido, prefieren la voz, siempre la voz humana, especialmente la voz de la mamá. A los 3 meses ya distinguen los tonos emocionales, la alegría o el enfado, pues se dice que en este entorno es muy importante establecer una relación de lo que es el niño y el entorno social, a que siempre tratemos de transmitir pues emociones agradables para el niño, ¿no? Porque ya a partir de este mes ya pueden ellos percibir o sentir lo que son las alegrías, ¿no? Y las reñidas por ahí también.
A los 5 meses distingue ya los tonos de alta frecuencia con escasas variaciones. A los 6 meses ya prácticamente estos niños van a tener esas propiedades de escuchar lo que es la música, y van a tener incluso ya ese ritmo de acuerdo al sonido que van a ir escuchando, ¿no? Ahora entramos a lo que son los reflejos arcaicos. Esto ya lo hemos visto en la primera clase, pero recordando, estos reflejos arcaicos o primitivos prácticamente son acciones involuntarias que el niño las va a realizar, que el niño va, como quien dice, a desarrollarlas desde lo que es el nacimiento hasta un cierto tipo o cierto tiempo, ¿no? Y algunos de estos sí son involuntarios, pero algunos también van a responder a alguna estimulación. Y básicamente estos reflejos arcaicos van a reflejar lo que es la actividad tanto cerebral y de lo que es la actividad de lo que son los nervios, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo que van a producirse específicamente en algún cierto tiempo o cierta edad. Por ejemplo, la marcha automática, si tú lo pones a un niño ahí, como quien dice, a querer andar, lo haces esta acción, va a parecer que el niño quiere, o como quien dice, hace la simulación de querer caminar. Incluso los papás están felices y contentos y dicen, mi niño ya quiere caminar, pues al nacimiento, ¿no? Son simplemente reflejos. ¿Cuándo van a desaparecer? A los 2 o 3 meses. ¿Ya? Entonces, acuérdense de eso. Entonces, el reflejo de búsqueda, pues prácticamente es un reflejo, como que dice, de sobrevivencia. Entonces, ¿por qué? Porque el niño ya para poder sobrevivir, ¿qué tiene que hacer? Tiene que alimentarse, ¿no? Y tiene que tener este reflejo ya desde lo que es el nacimiento, el reflejo de búsqueda. ¿Y cuándo va a desaparecer? Básicamente a los 3 o 6 meses. Vamos a ir teniendo esa desaparición de este reflejo de búsqueda. El reflejo palmar. Si tú haces contacto o le das, como quien dice, el dedo a este niño, pues seguro que te va a hacer ese reflejo de prehensión, ¿ya? Entonces, ese es el reflejo de prehensión. Entonces, va a estar presente al nacimiento y va a desaparecer a los 3 y 6 meses. Bueno, y tenemos lo que es el reflejo de Moro. El reflejo de Moro en realidad podemos hacerlo de dos maneras distintas, ¿no? Podemos elevar la cabecita y, como quien dice, no soltarla, sino que tratar de hacerla bajar de una forma tal vez más rápida, pero no violenta, y ahí vamos a identificar los movimientos de las extremidades superiores, ¿no? Entonces, bueno, se levanta la cabeza 2 a 4 centímetros por encima de lo que es el lecho y se suelta súbitamente, ¿no? Y vamos a tener una respuesta de las extremidades superiores. El otro modo, pues, es también hacer lo que es la respuesta con estrés, en estirar vivamente lo que son los brazos a la vez, y ellos van a tener esa sensación como si quisiera abrazarlos, ¿no? Entonces, y básicamente, por ejemplo, vienen acá 2 a 4 centímetros y los soltamos y empiezan a tener esa sensación, como quien dice, de abrazo, ¿no? Esto es muy importante también, reconocerlo, realizarlo. A todos los niños vamos a hacerlo al momento del nacimiento. Por si acaso no es para asustarlo al niño, ¿no? Entonces, estos van a desaparecer a los 3-6 meses. ¿Para qué nos va a servir esto? Hacer este reflejo de Moro. Ya les habíamos mencionado. Puede ser simétrico, o de una sola mano, o puede ser de las dos manos. Entonces, cuando es asimétrico de un solo lado, yo voy a pensar un trauma, una fractura de clavícula, algo. Pero cuando ya es bilateral, voy a pensar ya en un daño del sistema nervioso central. ¿Ya? Entonces, es importante por eso que vayamos identificando y viendo si estos movimientos son simétricos, si son iguales en ambas extremidades. Pero la presión plantar básicamente va a estar presente al nacimiento y va a desaparecer a los 9-10 meses. ¿Quién recuerda qué reflejo se permanece para toda la vida? ¿Cuál es el reflejo que permanece para toda la vida? El paracaídas. Eso. Porque van a ver ustedes, aunque caigan de donde sea, si caigan, estén como en cualquier estado, ya saben ustedes en qué estado, igual van a tratar de caer
de mano, ¿no? Entonces, el paracaídas horizontal. Aparece esto a los 9-10 meses y persiste de por vida, como una sensación de protección, como quien dice, ¿no? Bueno, entramos a la parte de la dentición. Básicamente, en esta parte es muy importante que nosotros veamos lo que son estas etapas de lo que es la evolución o la aparición de los dientes. Si ustedes ven, estos incisivos centrales inferiores son los primeros que van a ir apareciendo. Van a aparecer, mira, acá dice de 6 a 9 meses, en algunos libros dice de 6 a 8 meses, pero a los 2 años ya básicamente vamos a tener casi todo lo que son, toda la presencia de casi todas las estructuras dentales, ¿ya? Prácticamente de los 14 a 24 meses. A los 2 años ya ese niño va a tener una dentadura completa, pero vamos a tener denticiones permanentes y denticiones definitivas, ¿no? Entonces, en este caso estamos hablando de lo que es todo lo que es el proceso de la dentición, y la caída de los dientes va a empezar más o menos a los 6 a los 6 años, donde vamos a tener el recambio por lo que son los dientes definitivos. Lo que quiero que vean acá, vamos a empezar, como ya les dijimos, los incisivos laterales, los incisivos centrales de los 6 a 8 meses, la fecha de caída a los 7 a 8 años, los incisivos laterales de 8 a 11 meses, a los 8 a 9 años van a empezar a caerse, y los caninos de los 16 a 20 meses y van a empezar a caerse al año de edad hasta los 12 años. Los premolares a los 10 y 16 meses y van a empezar a caerse de los 9 a 11 años, y los premolares de los 20 a 3 meses y van a empezar a caerse a los 10 a 11 años. Una forma para que simplemente ustedes la conozcan, pues no es necesario que se las memoricen, porque básicamente con que sepan ustedes cuándo empiezan a aparecer los dientes y cuándo tienen que completarlas, pues es más que suficiente. Esto de la dentición temporal y la dentición permanente, la dentición temporal hasta los 6 y 7 años de edad, ya aquí vamos a tener 20 piezas dentarias, y en la dentición permanente se van a poseer 32 dientes, ¿no? Entonces, la dentición permanente, básicamente, como ya les habíamos mencionado, pues los incisivos centrales a los 7 o 8 años van a empezar a reaccionar, los incisivos laterales a los 8 o 9 años, los caninos a los 11 12 años, los premolares a los 9 y 12 años, los premolares superiores a los 10 12 años, los primeros molares de los 6 a 7 años, ¿no? Y los segundos molares de 12 a 13 años, y los terceros molares de 17 a 22 años. Esto, recuerden ustedes, se va a considerar un retraso de lo que es la dentición, la ausencia de piezas dentarias a los 15 meses, siendo la causa idiopática la más frecuente. Entonces, recuerden esto, si no tenemos dientes en esos niños, y estos niños tienen 15 meses, ya los consideramos como retraso de la dentición o ausencia de las piezas dentales, ¿ya? Entonces, ya deberíamos tener una fórmula para calcular los dientes, número de dientes, que es igual a la edad de meses menos 6. Esta es la forma como van a ir apareciendo. ¿Qué habíamos mencionado? ¿Cuáles son los dientes que primero van a aparecer? Los incisivos inferiores. Y aquí están. Entonces empezamos de esta forma, luego van a las superiores, van acá, van acá, van acá, van acá, van acá. Esa forma que van a tener de aparición. Ahora vamos a hablar de lo que es la maduración ósea. La maduración ósea la vamos a identificar y la vamos a realizar con dos procedimientos importantes, ¿no? Una radiografía. La radiografía, acuérdense esto, también les suelen preguntar en los exámenes, y van a ver ustedes en exámenes pasados de la residencia que les ponen mano derecha, y no es mano derecha en este caso, ¿eh? Entonces, en los niños, para hacer la maduración ósea, vamos a ir viendo que a los niños menores de 1 año, la radiografía la vamos a hacer de una radiografía de tibia izquierda, acuérdense, tibia izquierda. Pero los niños que tienen más de 1 año, vamos a solicitar una radiografía de lo que es la muñeca izquierda y mano, ¿ya? Para ver lo que son los dedos, la muñeca izquierda.
Y aquí vamos a ir identificando lo que es patológico de acuerdo a lo que es la edad ósea y en cuanto a lo que es su cronología en cuanto a la edad ósea. Vamos a hacerlo con esta relación mayor de 2 años. Y en esto básicamente nosotros, más que aprendernos las características, qué tiene que aparecer algo, qué tiene que osificarse, qué tiene que aparecer primero, digamos, en cuanto a la osificación de estas estructuras, pues vamos a comparar, vamos a utilizar un atlas. Entonces es el atlas de Gremlins y Bain. Y básicamente lo que nosotros hacemos es comparar lo que son los procesos de osificación, ¿ya? Entonces no es que tengamos que aprendernos qué es lo que aparece primero y qué es lo que aparece último, ¿no? Simplemente agarramos la radiografía y comparamos con el atlas y vamos identificando en qué edad ósea se encuentra esa estructura, ¿no? O ese nivel. La edad ósea prácticamente va a medir la velocidad a la que crece el esqueleto, no sigue un patrón fijo, se cree que es una característica que se hereda y básicamente es para averiguar si la edad ósea está retrasada o está adelantada y se pide una radiografía de la mano y de la muñeca izquierda. ¿En quiénes? Menores de 1 año. Menores de 1 año, ¿qué voy a pedir? Donde se va a apreciar la cantidad de lo que es el cartílago que aún queda disponible, ¿ya? Cuando los cartílagos se cierran, ya prácticamente el hueso ya no se puede estirar más. Entonces, vamos a ir viendo estas características de lo que son prácticamente el cierre de lo que son los cartílagos y básicamente cuando ya tengamos el cierre de esto, básicamente ese hueso ya no va a crecer más, ¿ya? Entonces, hasta ahí, como que dice, hasta ahí llegamos a su crecimiento. A ver, me han dicho que aquí hay ¿qué vamos a ver nosotros aquí? ¿Quién recuerda los huesos de la muñeca? Me han dicho que aquí hay ayudantes de anatomía. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los huesos que tenemos en la muñeca? Escafoideo. ¿Quién es estudiante de anatomía? He visto uno en clases que me da. Que nos reciten. Ganchosa. Y consume polvo de panza. Estos son. Acuérdense. ¿Ya? Esto es prácticamente para que ustedes más o menos se den cuenta cuál es el hueso que va a empezar a aparecer, porque si ustedes van a ir viendo en estas radiografías, vamos a ir viendo, miren, aquí no hay nada, ¿no? ¿Qué aparece aquí? Vamos a ver, ¿qué aparece aquí? 2 puntitos, aquí 2 puntitos, aquí 2, y aquí ya 3 ya vemos, ¿no? ¿Cuáles son aquellos, o qué se llaman esas estructuras? Básicamente, el hueso grande y el hueso ganchoso, pues son los primeros que van a aparecer más o menos al primer año de vida. Y ya el hueso piramidal, que es básicamente va a aparecer al 3er año de edad. Y el hueso semilunar y lo que es el trapecio, ese es el semilunar del trapecio, básicamente va a aparecer al 5.º año de edad. Y el hueso escafoides al 6.º año de edad. Y el hueso trapezoides al 8.º año de edad. Y el hueso pisiformes básicamente va a aparecer a los 12.º años de edad, ¿ya? Entonces, estas estructuras nosotros vamos a ir viendo en las radiografías. Bien, si ustedes ven, vamos a tener imágenes tanto de recién nacido o de lo que es el sexo femenino y el sexo masculino. Y aquí vamos a ir viendo, miren aquí, ven algo ustedes en cuanto a lo que son los huesos de la muñeca, no hay nada, ¿no? No podemos ver ninguna osificación. Entonces, básicamente esto, si uno ve esta radiografía, vas a decir, es de un recién nacido. Obviamente no, debe tener menos de 1 año de edad. ¿Por qué? Porque ya a los 3 meses, básicamente recién vamos a empezar a ver estas estructuras, ¿no? Entonces ya son 3 meses, 6 meses. A los 6 meses ya vamos viendo más intenso esa osificación. A los 9 meses, al año de edad,
Lo que nosotros prácticamente acá lo que hacemos es simplemente ver el atlas y esta es la radiografía que le hemos tomado, comparar con el atlas que vamos a utilizar después, ¿no? Entonces, simplemente hacemos esa cronología y vamos a ir identificando en qué edad ósea se encuentra esa estructura, ¿no? Ahora, el crecimiento y desarrollo vamos a tener ciertas características principales, creo que no vamos a terminar. Entonces, en cuanto a lo que es el crecimiento y desarrollo, vamos a tener que el sueño, el recién nacido, es más o menos de 20 a 22 horas y posteriormente las mismas van a ir, como quien dice, disminuyendo, ¿no? El requerimiento hídrico igual es de acuerdo a lo que son los días de vida y llegamos, por ejemplo, hasta el séptimo día de vida a 150 mg/kg día, dependiendo siempre de lo que es el peso y los días, ¿no? La orina al primer año 40 mg/kg días, a los 20 mg/kg días en los adolescentes. La frecuencia cardíaca básicamente es de acuerdo también a la edad. En los recién nacidos de 120 a 160 y va a ir disminuyendo de 70 a 90 en los adultos, ¿no? Y la tensión arterial igual de 60 a 40 en los recién nacidos y en los adultos de 120 a 70, ¿no? Y la sangre y la hemoglobina, que ya hemos mencionado igual, la hemoglobina, en un principio son altas de 17 a 18 gramos de decilitro, con un hematocrito de 50 a 60 y los mismos van a ir disminuyendo a medida que pasen los años. Aquí vamos a ir viendo aquí también algunos parámetros de lo que es la respiración. Durante el primer año de vida, la respiración es de tipo abdominal a expensas de lo que es el diafragma, ¿no? Y aquí vamos a tener incluso algunas arritmias respiratorias que las consideramos como, algunas veces, como pausas respiratorias. ¿Cuándo habíamos dicho que son pausas respiratorias? No estamos hablando de apneas, pausas respiratorias. Entre 5 a 10 segundos. Eso, de 5 a 10 segundos que pueden considerarse normales, ¿no? Y no es a que la mamá, hay veces hay mamás que se asustan y dicen, mi bebé ha dejado de respirar y empiezan a sacudir. 5 a 10 segundos puede ser considerado como normal, pero a partir ya de los 20 segundos en adelante ya no es absceso, ¿no? Se llama ya como una apnea y eso debe ser estudiado. Bueno, las frecuencias respiratorias, ustedes saben, el recién nacido puede tener frecuencias respiratorias entre 40 a 50, incluso hasta 60, pero más de 60 ya se considera como una taquimia, ¿no? Y hasta los 6 meses a 40 y a partir del año a los 35 respiraciones por minuto. Al año ya es mixta la respiración, ya es más toracoabdominal. Y la frecuencia cardíaca ya creo que es eso muy redundante y de 120 a 130 recién nacidos a los 2 años disminuye a 90 a 100. La frecuencia cardíaca es inestable y puede aumentar entre los 10 y 40 pulsaciones por minuto durante lo que son los periodos de actividad muscular, llantos y todo eso, ¿no? La presión sistólica en el recién nacido es de 60 a 80 milímetros de mercurio, en la primera infancia de 80 a 85. Ahora el desarrollo puberal. En este desarrollo puberal, ustedes tengan en cuenta, y es muy importante, estas características, porque en algún momento vamos a identificar personas o adolescentes que pueden estar haciendo una pubertad precoz, y esta es igual pregunta de examen. La pubertad, así como quien es normalita, la vamos a tener en las mujeres a partir de los 8 años. De los 8 a 13 años. Ya en el varón va a ser a partir de los 9 años, entre un rango entre 9 y 14. Aparecen caracteres sexuales secundarios a una velocidad de crecimiento y tienen una madurez psicosocial y la fertilidad. ¿Cuándo vamos a hablar de una pubertad precoz? Bueno, prácticamente los caracteres sexuales que vamos a mencionarlos posteriormente ya van a estar apareciendo antes de los 8 años en las niñas y antes de los 9 años en los niños. La causa más frecuente de esta pubertad precoz es la idiopática y vamos a ir a descartar algunas patologías de fondo. ¿Cómo vamos a valorarlas? La escala de Tanner. En la escala de Tanner vamos a identificar ciertos tipos de características principales que nos van a ayudar a identificar el desarrollo en este aspecto, pues, ¿no? Aquí vamos a tener la evaluación de las mamas, los genitales, el vello púbico. Bueno, ya estamos terminando. Entonces, ya son las primeras diapositivas. Y acá, pues, básicamente vamos a tener lo que son los sitios ya de los adolescentes.
Vamos a tener una adolescencia temprana de los 10 a 13 años, intermedia de los 14 a 16 años y tardía de los 17 hasta los 21 22 años, ¿ya? Y aquí vamos a tener características específicas en cuanto a lo que son la adolescencia. Por ejemplo, en la adolescencia temprana, los caracteres sexuales son secundarios, ya comienzan a tener un crecimiento un crecimiento somático. La velocidad va incrementándose y tiene un interés sexual normal, eso le pasa a la actividad sexual y tienen una preocupación por el cambio corporal, son más tímidos, entran a aumentar su independencia en esta etapa y empiezan a relacionarse más con el mismo sexo, tienen una conformidad y una adaptación a la enseñanza de lo que es el bachillerato, ¿no? Entonces, en la adolescencia intermedia, básicamente, de aquí podemos mencionar que ya tienen un máximo de crecimiento en cuanto a lo que es la talla y ya tienen un cambio en la forma y la composición corporal, lo que es el acné, el olor, y ya pueden evidenciarse lo que es la menarquia, la espermaquia. Básicamente aquí ya vamos a tener ya ya el entorno social se va a hacer ya más por grupos, ¿no? Y vamos ya en la adolescencia tardía un crecimiento ya más lento y ya se consolida la identidad sexual y vamos a tener ya lo que es las características que vamos a ir mencionando. Esto es lo que es la escala de Turner. Si ustedes ven prácticamente aquí vamos a ir teniendo la 1, la 2, la 3, la 4 y la 5. Aquí ya vamos a ir viendo en la etapa 1, que es el preadolescente, ya básicamente vamos a ir viendo que en nuestra segunda etapa, mira, aquí tiene todavía características como que dice rasgos de lo que somos la parte de la infancia. Y ya en la etapa 2 ya vamos a ir viendo que aquí ya las mamas y el pezón van a estar elevadas de una forma pequeña, una forma prominente, y el diámetro de lo que es la areola va a ir incrementándose. Y en la parte de lo que es el vello pubiano va a ser escaso, va a ser poco pigmentado y va a ser liso en la parte de lo que son los bordes internos, ¿no? De los labios. Ya en la parte de lo que es el tercero, pues básicamente el vello pubiano va a ser más oscuro, comienzan a alisarse y tienen una mayor cantidad, ¿no? Y en la parte de lo que son las mamas, ya la mama y la areola tienen un límite definido entre ambos, y en la cuarta etapa ya básicamente vamos a tener en la mama lo que son la areola y el pezón de una forma y una prominencia ya secundaria, y en la parte de lo que es el vello pubiano ya vemos que ya es más grueso, es más rizado y es ya más abundante, ¿no? Y tiene una menor cantidad que la mujer adulta, pero ya en la etapa 5 ya estas son características propias de lo que es un adulto, ¿no? Ya ahí vemos lo que es el triángulo femenino, ¿no? En cuanto a lo que es el vello pubiano. Y la mama prácticamente ya va a estar bien desarrollada ya el pezón sobresale y la areola va a estar incluida en el contorno general de la mama. Características principales que van a hacernos clasificar en cuanto a lo que es la escala de Turner en las mujeres, y estos son los niños. Básicamente los niños, pues el vello pubiano en la etapa 1 va a ser inexistente, aquí vamos a tener el pene ya unas características de un preadolescente, y en la etapa 2 ya vamos a tener lo que son el vello pubiano escaso, van a ser largos, poco pigmentados, y el pene va a tener un ligero aumento de lo que es el tamaño, y en la región de lo que es el escroto vamos a tener un aumento de tamaño y la coloración va a ir modificándose, ¿no? Ya en el tercero, básicamente esto de lo que es ya va a tener mayor tamaño lo que es el escroto, porque los testículos también van a ir aumentando, y va a haber una mayor longitud del pene, y vamos a tener una mayor oscuridad y vamos a empezar a tener lo que son los pelos o los vellos pubianos más rizados y una con poca cantidad, ¿no? Ya en el cuarto ya básicamente se va a asemejar a la de un adulto, pero en menor cantidad, y van a ser más gruesos y rizados lo que es el vello pubiano, y ya aquí también el tamaño y el grosor del glande van a ir incrementándose, y vamos a tener un mayor tamaño de lo que es el escroto, ¿no? Y va a ser más oscuro. Y en la parte 5 ya ustedes ya van a tener esa distribución de lo que es ya prácticamente del vello pubiano de un adulto, y saben ustedes que esos tienen una forma, no es triangular, sino es casi como un modelo, ¿no? Entonces, y el tamaño de
adulto y en cuanto a lo que es el pene y los testículos también, la de un adulto. Y aquí nosotros vamos incluyendo algunos programas que vamos a tener en lo que es los programas de salud que nosotros manejamos en la parte de la consulta, sobre todo en los hospitales de primer nivel, ¿no? Y esto lo vamos a ir exponiendo ya en las exposiciones siguientes que vamos a hacer, ¿no? Que hoy empezamos con la primera exposición. Normal para la vigilancia de salud infantil temprano, se las puede descargar, están en el Ministerio de Salud, ¿no? Y aquí vamos a ir viendo prácticamente normas para poder hacer la vigilancia del desarrollo infantil temprano, y básicamente, como estas son normas que han sido implantadas por el gobierno, son normas que tenemos que ir siguiendo, pues, ¿no? Es una resolución ministerial del 0420, el 5 de julio de 2017, donde se han emitido también estas normas para la vigilancia del desarrollo infantil temprano. Características que tienen un propósito muy importante de poder garantizar el desarrollo infantil, pues, ¿no? Garantizar ese proceso adecuado del desarrollo infantil. Y tenemos aquí también lo que es la atención integrada a la atención del curso de la vida, y lo que es el SAPSI, que es prácticamente ahora como una especialidad que se va a encargar en cuanto a lo que es la salud familiar comunitaria e intercultural, ¿no? El propósito de todo esto es prácticamente identificar quiénes están yendo bien en su desarrollo, identificar quiénes no están yendo bien para poderlos referir a un centro de salud y para poderlos hacer su diagnóstico y hacer su tratamiento temprano, ¿no? La vigilancia del desarrollo infantil temprano, aquí vamos a ir conociendo lo que son las señales de riesgo y el desarrollo infantil en cuanto a sus características, ¿ya? Y los clasifican de colores: color verde, color amarillo y color rojo, donde ya tenemos identificado algunos problemas que tienen que ser resueltos y según el diagnóstico que lo vayamos a hacer. Bueno, prácticamente eso sería todo. Las evaluaciones de riesgos, ¿saben? Siempre hay que valorar lo que es la antropometría, que ya hemos visto en la anterior clase, y la vigilancia de todos estos componentes que incluye la motricidad gruesa, fina, la social y el lenguaje, ¿no? Igual aquí vamos a ir identificando lo que es la vigilancia como en unos cartones o en unas hojas que las tenemos en los centros hospitalarios, ¿ya? Entonces, ¿qué? Les vamos a ir dando puntos, y de acuerdo a los puntos vamos a ir desarrollando, identificando quiénes se encuentran en riesgo, quiénes están dentro de características normales. Bueno, igual aquí con una evaluación integral del desarrollo infantil, igual son características que las vamos a ir conociendo y aprendiendo ahora en las exposiciones. Bueno, su tarea sería esta. Creo que es la tercera tarea, ¿no? Bueno, entonces, ¿y preguntas? Preguntas. Entonces nos damos unos hasta que se acomoden nosotros, chicos. Bueno, ¿hay preguntas? Doctor, usted siempre dice segunda tarea y luego cuando la manda son 8 más. No sé qué tarea será. Pero en todas las clases siempre le sacan. No, sí sé, pero luego cuando manda usted manda como 4 de que ya pague. Pero sacan fotos.